Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenos días. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, sean todos ustedes bienvenidos a este quinto webinar de economía. El COVID-19 y la nueva normalidad económica, reflexiones de estudiantes. Y para dar inicio formal a este webinar, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Jessica del Carmen Pelayo Ruiz, Diego González Guadarrama, Vanessa Leticia Flores Martínez, Ángel Alexander Rivas Jiménez, todos ellos estudiantes de la licenciatura en Economía del CUSEA. Y como moderador de este evento, nos acompaña el doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna, coordinador de la licenciatura en Economía del CUSEA. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan. Cuando las envíen a nuestras redes sociales en Facebook en el chat de live streaming. Ahora dejo en el uso de la voz al doctor Moisés Alejandro Alarcón. Hola, buenas tardes a todo el público, a todas las personas que nos acompañan. Es para mí pues, un verdadero gusto presentarles aquí un webinar a iniciativa de Universidad de Guadalajara, que ha presentado varios webinars en diferentes temáticas que abordan desde temas económicos, sociales, de salud, psicología, y siempre había mantenido expertos dentro de los webinars. Y en esta ocasión pues nos encontramos con una situación un poco distinta, porque ahora quienes nos van a presentar su perspectiva son los estudiantes de CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Y me permito presentarlos en orden de aparición. Vamos a tener a pues dos chicas bastante jóvenes y que son bastante nuevas dentro de la carrera. Tenemos a Jessica del Carmen Pelayo Ruiz, estudiante de cuarto semestre de la licenciatura en Economía, y a Vanessa Leticia Flores Martínez, también estudiante de la licenciatura en Economía. También nos acompañan dos estudiantes de Economía, Diego González Guadarrama, de cuarto semestre de la licenciatura en Economía, quien también funge como secretario de Relaciones del Comité Local de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía, y quien es integrante de la Comisión de Economía en la División de Economía y Sociedad de CUSEA. También nos acompaña el estudiante Ángel Alexander Rivas Jiménez, también de cuarto semestre de la licenciatura en Economía, quien es representante de la UDG ante la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía, ANE, y quien también es asistente de investigación en el Departamento de Economía. Vale mucho la pena señalar que este webinar se está haciendo en conmemoración o en alusión al marco de lo que es el Día del Estudiante, que se festeja mañana 23 de mayo, y pues en conmemoración a este día es que se está organizando este webinar con estudiantes. Entonces, pues yo sin más preámbulos los dejo con Jessica del Carmen Pelayo Ruiz, que nos va a presentar un tema que es diagnóstico de la situación económica actual. Recordándole a todo el público que ustedes, mientras vayan escuchando el webinar, también pueden ir formulando sus preguntas, que nos las pueden hacer dentro de la página de Facebook. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, enseguida les voy a compartir la presentación que voy a estar tratando acerca del contexto en el que se encuentra México ante la situación del COVID-19. Primeramente, pues vamos a tomar como las variables en las que se encontraba México durante el 2019 y a inicios del 2020, antes de que se presentara la pandemia, y cómo se han estado comportando. Durante el año 2019, México reflejó un crecimiento económico en el PIB negativo de 0.1%. La tasa de desempleo en México se situó en 2.9% de la población económicamente activa en marzo del 2020. La deuda neta total cerró en 35.2% del PIB, de la cual 27.5% constituye a la deuda interna y 7.7% a la deuda externa.
Al inicio de 2020, el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar rondaba los 18.86 pesos. Hablando sobre expectativas y el peso mexicano y los efectos macroeconómicos que ha tenido pues esta pandemia en nuestro país, pues primeramente las expectativas para México no han sido favorables. Ha habido una pérdida de confianza en el peso mexicano por toda la incertidumbre que hay en los mercados financieros internacionales y puesto que ellos anticipan que la propensión marginal al consumo no se recuperará en forma V en México, es decir, no volverá al mismo nivel de consumo que había antes de la pandemia. Entonces, obviamente estos inversionistas van a buscar bonos más seguros, yéndose pues por el dólar. Es por eso que también se está apreciando frente a nuestra moneda. También hay una disminución esperada en las remesas, debido a la contracción de la actividad económica en Estados Unidos, representando menor oferta de dólares en México. También ha habido un aumento en la demanda de dólares a partir de la pandemia del COVID-19, como ya dije, porque se está prefiriendo monedas fuertes. Y además, la moneda mexicana se depreció más de 30% para finales del primer trimestre del 2020, alcanzando hasta los 24 pesos. Entonces, todos estos factores contraen la cantidad de dólares que entran a la economía mexicana, por lo que se ha generado una fuerte depreciación del peso. De hecho, hemos sido una de las monedas más golpeadas mundialmente, pues, por esta situación. En materia de desempleo, es muy importante primero ver cómo es la composición, pues, de la materia laboral en México, porque tenemos una composición en la que realmente nos encontramos muy vulnerables, porque una gran parte de la población se encuentra de manera informal. De hecho, el 54.7% de la población labora de manera informal, que además estos son los que se desempeñan pues, en los sectores que más se ha golpeado por la situación del COVID-19. Entonces, pues estos son los que han tenido mayor pérdida de empleos y de ingresos. A partir del inicio del confinamiento en México, del 13 de marzo, que más o menos fue cuando comenzó pues ya las restricciones de movilidad social y todo eso, al 6 de abril se han perdido casi 347,000 empleos formales, según las cifras del IMSS, pero pues es muy importante ver que estos solo son pues de los que están en situación formal, siendo que hay casi 7 millones más de personas que se encuentran pues en la situación de empleo informal. La tasa de desempleo antes del confinamiento se situaba en 2.9% de la población económicamente activa, pero se estima que dada la situación, se puede superar el 10.7% según el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath. En cuanto al PIB, pues cuando se comenzó el año ya se encontraba pues débil los indicadores de crecimiento económico y con el primer trimestre se ligaron 5 trimestres a la baja. En el caso del primer trimestre, en la baja de 1.6%. Y obviamente pues se va a ver mucho más reflejado en el segundo trimestre porque se van a notar las medidas tomadas para contener el contagio del COVID-19. Por ejemplo, en el caso del sector turismo, que aporta como el 7 y algo por ciento al PIB, si no es que más, pues obviamente se está viendo muy afectado, así como la demanda, el consumo, todo. Y se prevé que para el término del 2020 se encuentre una baja entre el 3.9% y en el mejor escenario un crecimiento del 0.1%, aunque hay escenarios los más pesimistas que sí estiman que el decrecimiento será de entre el 5 y el 8%. Aquí estoy mostrando una tabla en la que se encuentra la variación porcentual respecto al mismo trimestre del año anterior. Obviamente es el 2020 contra el 2019. Y del PIB total hubo primero una baja del
menos 1.6%. Las actividades primarias seguían en números positivos y los demás a la baja. Y no tenemos datos todavía. Ay, perdón, se me quitó la pantalla. De las expectativas para cada sector, pero se estima que para el segundo trimestre vaya a haber una baja del 2.4%, por lo que comentaba que, gracias doctor, que se van a ver mucho más reflejadas todas las medidas que se están tomando del confinamiento. Listo, doctor. Ok. Pues muchas gracias, Jessica, por el diagnóstico que nos estás haciendo y que mostrabas allí algunos datos bastante interesantes. A esto se le llama la crisis del empleo que está generando el COVID, y pues tú ya nos mostraste cómo el empleo informal, que es algo que difícilmente se puede medir, aunque hay algunas encuestas de ocupación y empleo, pues es el sector más afectado. Entonces, si las personas tienen preguntas, solamente se está midiendo el empleo formal por el IMSS, pues las pueden ir formulando para el final de este webinar. Entonces le damos la palabra a Diego González Guadarrama, quien nos va a hablar sobre paquetes económicos y una comparativa internacional. Pues nos quedamos contigo. Buenos días. Solamente aquí regalen unos minutos para poder compartirles mi pantalla. Sí se mira, ¿verdad? Ok. Listo, ya lo vemos. Perfecto. Solamente para confirmar si se puede ver la presentación, ¿verdad? Está cargando apenas. Ok. Perfecto. Listo. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Diego y voy a compartirles el tema de comparativa internacional frente al COVID-19. Y bueno, me gustaría empezar platicándoles sobre los criterios de comparativa internacional, porque, bueno, es de recalcar que las características económicas de cada país son particulares. Así como todas las formas de clasificación que existen, estas dependen del cristal con que se miren. Y así es como los países avanzados y los países con mercados emergentes funcionan con sus economías, con particularidades, pero también con elementos que los interrelacionan. Es importante el margen de actuar económico de México en el escenario global, pero es importante conocer ese actuar económico de México. Para poder compararlo, me gustaría hacer una pregunta. Entonces, ¿bajo qué criterios es válido comparar a México con otros países? Y la respuesta se encuentra en términos económicos generales como tasas de interés, tasa de desempleo, tipo de cambio, precio del petróleo, Producto Interno Bruto y gasto público. Entonces, bajo estos elementos, les voy a compartir la comparativa internacional de México frente al COVID-19. Ahora, es verdad que nos estamos enfrentando a una pandemia sin precedentes. La pandemia de COVID-19 está cobrando enormes y crecientes costos humanos en todo el mundo. Estamos hablando de muertes,
de contagios. Y esto ha llevado a los países a realizar aislamientos, confinamientos y cierres generalizados en sus fronteras. En general, han disminuido la movilidad de las personas en las calles, en las plazas, en los centros comerciales. ¿Para qué? Para evitar precisamente este contagio, esta pandemia de COVID-19. Y por ende, la crisis sanitaria está repercutiendo gravemente en la actividad económica. Y me gustaría hacer la pregunta que es, ¿cuál es el impacto económico que está generando la pandemia de COVID-19 en el mundo? Bueno, pues ha habido una caída en los mercados financieros, la tasa de desempleo va en aumento, las tasas de interés han sufrido cambios a la baja, caída en el peso frente al dólar, ha sido depreciada el peso, ha habido un cierre de pequeñas y medianas empresas, es decir, el sector industrial hemos sido testigos de la vulnerabilidad del sector industrial, porque la mayor parte de las industrias en México la conforman medianas y pequeñas empresas, y por ende el desempleo, estamos teniendo una alta tasa de desempleo. Y precios volátiles. Hemos visto que el petróleo ha caído casi al 200%, y bienes de canasta básica, alimentos, algunos alimentos han subido su precio, algunos bienes de limpieza básica han subido los precios. Hemos sido testigos de esos, y es verdad que algunos precios han disminuido, como los combustibles, es decir, la gasolina, por ejemplo. Y me gustaría darles algunas cifras, algunos datos. La cifra de desempleados más baja se registró en 2018 con 185.8 millones de personas desempleadas. Por su parte, hoy en día, en este mes en el primer trimestre de 2020, hasta hoy, se han registrado cerca de 193.7 millones de personas desempleadas. Ahora vamos con las tasas de interés en tiempos de COVID-19. Las tasas de interés sirven para reactivar la economía. México, en este caso, ha bajado solamente 0.5% respecto a la tasa de interés que tenía a finales del año del 2019, de 6% a 5.5% de la tasa de interés en México. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una tasa de interés del 0%. En Suiza, que es la moneda más fuerte en comparación con los países, tiene una tasa negativa de 0.75%. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla de que si tiembla el mundo, Suiza es el mejor país para los inversionistas, para respaldar su dinero. Peso frente al dólar. El peso ha caído cerca del 38% de su valor. El registro más bajo que tenemos fue del mes de febrero, que fue de 18.5%, de 18.5 pesos por dólar. Y el registro más alto fue del mes de marzo, de 25.07 pesos por dólar. Una depreciación de cerca del 38%. Hoy el dólar se sitúa entre aproximadamente 23 pesos por dólar. Ahora, el precio del petróleo. El precio del petróleo cayó desde principios del año. Los precios cayeron 275% hasta hoy en día. Cayó de 66 dólares por barril a 17.6 dólares por barril. Es una caída del 275% del valor del petróleo, del barril de petróleo. Ahora, el Fondo Monetario Internacional ha publicado un diagnóstico, una proyección, a pesar
a pesar de la incertidumbre que nubla todos los pronósticos, en donde dice que proyecta el Fondo Economía sufra una brusca contracción de 3% negativa en general. La economía mundial contando países avanzados, es decir, con economías desarrolladas, y países con mercados emergentes, es decir, economías subdesarrolladas. Diego, Ahora, se nos acabó el tiempo, pero en una siguiente participación creo que lo puedes seguir exponiendo el tema. Ok. Gracias. Muchas gracias, Diego, y muy interesante los datos que nos estabas mostrando sobre el desempleo a nivel mundial, en donde Espero les hayan gustado. Gracias. Está dando una idea de lo que implica esta crisis del COVID-19. Les recuerdo, pueden hacer preguntas por Facebook para los estudiantes. Y a continuación tenemos a Vanessa, quien nos va a presentar un tema parecido, que es también de paquetes económicos y comparativa internacional, pero con una perspectiva un poco distinta a la que nos acaba de presentar Diego. Pues adelante, Vanessa. Ok. Buenos días. Yo les voy a abordar este tema de una manera más concisa en 5 casos específicos en cuanto a respuestas de políticas al COVID-19. En el caso Canadá, en la política fiscal, tenemos un uso del 9.8% del PIB, lo que equivale a 205 mil millones de dólares canadienses. Yo lo estoy dividiendo en 3 aspectos fundamentales, que es el de salud, el de apoyos a empresas y hogares y el de liquidez. En el primer rubro se va a hacer un uso de 4 mil millones de dólares, lo que equivale a 0.2% del PIB. Y esto pues es obviamente la especificación de un aumento de pruebas de desarrollo de vacunas. En los apoyos a empresas y hogares tenemos 116 mil millones de dólares, que equivale a un 5.5% en el PIB. Y eso es en ayuda directa a hogares y empresas, subsidios, subsidios salariales, pagos a trabajadores sin licencia por enfermedad y acceso al seguro de empleo. En el último, con liquidez, nos estamos refiriendo a un aplazamiento de impuestos. Esto se van a utilizar 85 mil millones de dólares, lo que equivale a 4.1% del PIB. Y pues eso es más que nada la política fiscal de Canadá. En la política monetaria y macrofinanciera tenemos una reducción de la tasa de interés política en 50 puntos base, que se realizó desde marzo, a lo que quiere decir que es un 0.25%. En segundo lugar, tenemos una extensión de compra de bonos. Y en la extensión de compra de bonos se refiere a una operación que realiza el gobierno para volver a comprar los papeles de deuda que emitió y que fueron adquiridos por inversionistas. En tercer lugar, tenemos la compra de aceptación de banqueros. Con esto nos estamos refiriendo al préstamo a corto plazo que se hace a exportadores o importadores con el objetivo de facilitar el comercio internacional. Y por último, tenemos el mercado de bonos hipotecarios nacional. Ese mercado de bonos hipotecarios nacional, pues se requiere a un mayor apoyo del mismo mediante la compra en el mercado secundario. En el caso de Chile, en su política fiscal tenemos un uso de 11.750 millones. Esto equivale a un 4.7% del PIB y está centrado en apoyar el empleo y la liquidez de las empresas. Aquí tenemos estos rubros importantes que incluyen esta política fiscal, que es un mayor gasto sanitario. En segundo lugar, mayores subsidios y prestaciones de desempleo, aplazamientos de impuestos y provisión de liquidez a las pymes, apoyo a los trabajadores más vulnerables, aproximadamente con 2.000 millones de dólares. Y en este último rubro es muy importante analizar que no solamente se va a apoyar a los trabajadores con sueldo base, sino también a los trabajadores autónomos, lo cual es muy importante. La política monetaria y macrofinanciera tenemos un doble recorte en la tasa de interés política a 125 puntos básicos acumulativos al 0.5%.
En segundo lugar, tenemos una nueva línea de financiación para los bancos con la condición de que aumenten su crédito. O sea, se requiere una apertura de crédito. Es muy importante ver, analizar esto, que todos los países coinciden en esto, de que deben de abrir el crédito justamente para ayuda de los hogares y las empresas. En tercer lugar, tenemos una inclusión de valores corporativos. Y en cuarto lugar, se requiere una facilitación del flujo de crédito a empresas y hogares. En el caso de China, tenemos, en la política fiscal tenemos 2.6 billones de RMB, 2.5% del PIB utilizable en medidas fiscales o planes de financiamiento. Aquí tenemos 4 aspectos importantes a analizar. El primer aspecto es el aumento del gasto en prevención y el control de epidemias. En segundo lugar, tenemos la producción de equipo médico. En tercer lugar, tenemos el seguro de desempleo y extensión a los trabajadores migrantes. Y con desgravación fiscal me estoy refiriendo a reducir la cantidad a tributar. En el caso de China, la política monetaria y macrofinanciera, tenemos una inyección de liquidez de 3.33 billones en bruto. Aquí en las facilidades de reembolso, lo que equivale a 1.8 billones, es justamente para apoyar a las fabricantes de suministros médicos, necesidades diarias de micro, pequeñas y medianas empresas. Tenemos aquí también la emisión de bonos de apoyo por parte de las instituciones financieras, y de aquí subyacen estas dos perspectivas importantes, que es la garantía de crédito y, en segundo lugar, la flexibilización de las políticas de vivienda por parte de los gobiernos locales. En el caso de Estados Unidos, en la política fiscal, tenemos un uso de 2.3 trillones, alrededor del 11% del PIB. Es la llamada Ley Cares. Tenemos 4 aspectos muy importantes a analizar, que es el primero, 293,000 millones de dólares justamente para reembolsos e impuestos. En segundo lugar, tenemos también para beneficios de desempleo. En tercer lugar, tenemos red de seguridad alimentaria. Y en cuarto lugar, tenemos préstamos y garantías perdonables. En el caso de la política monetaria macrofinanciera, tenemos una reducción en la tasa de fondos federales. Tenemos también una facilidad de préstamo. Y por último, tenemos un incentivo directo a las pequeñas empresas para mantener a sus trabajadores en la nómina. Esto es justamente para las empresas que operan bajo el programa de protección de cheques de pago por la administración de pequeñas empresas. En la política fiscal de Italia tenemos un uso de 25,000 millones de euros, que equivale al 1.4% del PIB. Y incluyen estas medidas también muy importantes, que es el fortalecimiento del sistema de salud de protección civil. En segundo lugar, preservación del empleo. En tercer lugar, aplazamiento de impuestos, pagos de facturas y servicios públicos. En tercer lugar, medidas fiscales de realzamiento. Esto, como aquí podemos ver, es una repartición de tiempo, Vanessa. Pero ya habrá otra ronda de preguntas en donde se puede ampliar esto. Y te agradecemos mucho, Vanessa. Ya vieron ustedes que las políticas, tanto fiscales como monetarias, son bastante diversas y pues cada país utiliza sus propias estrategias para ir pues combatiendo esta crisis económica que se va generando. Y ahora tenemos la participación de Ángel Rivas, que nos va a presentar la política económica, creo que específicamente la política económica que se ha aplicado a México. Entonces, sin más preámbulos, te dejo, Alexander, perdón. Gracias. Muy buenos días. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Ok. En el largo plazo, todos estaremos muertos. En 1923, John Maynard Keynes, padre de la macroeconomía como la conocemos hoy en día, publicaba el libro titulado
breve tratado sobre la reforma monetaria, donde podemos encontrar esta emblemática frase, que a lo largo de esta pequeña exposición será sujeta de análisis. La política económica es el conjunto de acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía con el objetivo de generar crecimiento y desarrollo. Vendría a ser el volante que le da dirección a la economía y está conformada por dos instrumentos que, como podemos ver, son la política fiscal, que administra el presupuesto del Estado, haciendo un especial énfasis en el gasto y los impuestos, y que en México es llevada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el otro brazo de la política económica, que es la política monetaria, la cual está conformada por las regulaciones al mercado del dinero, como lo son el modificar la cantidad de efectivo, es decir, del dinero circulante en la economía, así como la tasa de interés de referencia. Podemos entender fácilmente la tasa de interés como el precio del dinero, es decir, si yo requiero una determinada cantidad de dinero, deberé solicitar un préstamo y se me cobrará esa misma cantidad más un porcentaje de ganancia para la persona que me proporcionó el dinero. En la gráfica podemos apreciar una de las principales herramientas para el control de la oferta monetaria, la tasa de interés interbancaria de equilibrio, la cual se usa para hacer referencia para establecer algunas tasas de comercio a nivel bancario. En pocas palabras, ¿qué porcentaje cobrará un banco por un préstamo a otro banco? Podemos apreciar que existe una clara tendencia a la baja en esta tasa, la cual se ha visto más pronunciada desde el inicio de la cuarentena y especialmente en el mes de marzo de este año. Recordando que la tasa de interés es el precio del dinero y si disminuyes el precio de un bien, será mayor la cantidad demandada de este, y que aunado a lo anterior, tenemos un recorte de la tasa de referencia hasta de un 5.5%, tenemos las promesas y además las promesas de la Administración Federal de no aumentar los impuestos, podemos establecer que las medidas tomadas ante la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 han consistido en incentivar los préstamos y con ello las inversiones para aumentar la producción y finalmente el consumo. Sin embargo, existe un problema subyacente y que nos debe de preocupar aún más. Hemos visto que con las medidas de prevención y sana distancia se han suspendido la producción de la mayoría de las industrias del país. Sin embargo, se han mantenido las operaciones de los negocios y actividades esenciales. A pesar de esto, hoy nos encontramos a las puertas de una recesión. Un sistema económico que entra en crisis al producir únicamente los bienes y servicios necesarios para la subsistencia de quienes lo conforman es insostenible, ya que nos obliga a crecer de forma perpetua. Y no podemos aspirar a crecer infinitamente en un mundo y un país con recursos finitos. Nos encontramos en una crisis que sobrepasa la capacidad del sistema de salud, que dará paso a una inminente crisis económica. Sin embargo, medidas y políticas económicas como las que se han planteado solo son un paliativo al corto plazo, que nos llevarán inevitablemente a una crisis ambiental como en la que nos encontrábamos antes de la pandemia. Han sido innumerables los estudios de calidad del aire que demuestran que el principal efecto colateral del coronavirus ha sido la baja en los niveles de contaminación en todo el mundo. La explicación de lo anterior la encontramos en el pensamiento sistémico. La economía no se encuentra aislada, y mucho menos por encima de otros sistemas, como lo es el medio ambiente y los límites biofísicos de este. En las cuentas nacionales podemos encontrar rubros como lo son producción de barriles de petróleo, producción de gas LP, producción de carbón. Sin embargo, no existe máquina ni tecnología capaz de generar estos recursos. Es decir, estos bienes nacionales son extraídos y con la venta de ellos se generan flujos monetarios. Sin embargo, es muy importante puntualizar que contamos con una dotación limitada de estos en nuestro país y que se agotará en próximos años. Un sistema que requiere de un crecimiento infinito, sujeto a una dotación limitada de recursos, es un sistema productivo insostenible, ya que no hay sistema económico que sea viable en el largo plazo sin recursos naturales. Por lo cual, es de suma importancia el implementar políticas económicas con perspectiva ecológica, que nos encaminen
a un cambio en la manera en que producimos los bienes y servicios, así como los patrones y hábitos de consumo. Finalizando mi participación, quisiera felicitar a mis compañeros y compañeras, especialmente a quienes estudian las ciencias económico-administrativas, y recordarles la responsabilidad que tenemos, pues el día de hoy celebramos, anticipadamente, el Día del Estudiante. Pero no perdamos de vista que el día de mañana seremos profesionistas, tomadores de decisiones que crearán ese largo plazo que será el presente de las nuevas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander, por tu participación, que debo decir es una participación bastante valiente. No muchos se animan a hablar sobre la economía ambiental o la economía ecológica, que es una perspectiva que también debería de ser abordada dentro de las políticas económicas aplicadas en todo el mundo. Y entonces, pues nosotros tenemos aquí algunas preguntas que ya ha hecho el público. Se las voy a ir enumerando por orden como fueron llegando las preguntas. Pregunta Alberto Gallegos Rivera, ¿ven factible la implementación de políticas monetarias no convencionales por parte de varios países con el fin de reactivar la economía global y la distribución de la inversión en los países más afectados? Que creo que esta pregunta iba más dirigida a Diego y a Vanessa. No sé si alguno de ustedes dos quiera responderla. Yo solamente me la puede repetir, maestro, por favor. Sí, pregunta si ve factible la implementación de políticas monetarias no convencionales por parte de varios países con el fin de reactivar la economía global y la distribución de las inversiones en los países más afectados. Es decir, compartir una misma política económica entre varios países como para redistribuir ingresos. Pues, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional había publicado una serie de medidas que deberían adoptar los países miembros. Actualmente, el Fondo Monetario Internacional cuenta con 189 países y la recomendación del Fondo Monetario Internacional es precisamente reestructurar el gasto público. Con respecto a las medidas de política monetaria, pues vemos las tasas de interés, que en este caso, en el caso de el Caribe y Latinoamérica, las tasas hemos visto que van a reducirse precisamente para que los bancos tengan esta capacidad de una facilidad de crédito a las pequeñas y medianas empresas para en el corto plazo tengan liquidez y de esta forma pues llevar un crecimiento económico mucho más positivo. En el caso de países con economías avanzadas o economías desarrolladas, pues pueden darse el lujo de tener tasas de interés incluso del 0%, ¿no? Vemos a Estados Unidos, vemos a Chile tiene una tasa de interés muy baja, ¿no? En comparación con México. Estamos viendo que Chile tiene una tasa de interés del 1.75%, México tiene una tasa del 5.5% y Estados Unidos tiene una tasa del 0%. Suiza es el país que por popularidad, bueno, es el más conocido que tiene la tasa de interés más básicamente porque si en una crisis económica los inversionistas buscan sacar sus capitales en una economía que no les ofrece esta sostenibilidad del costo financiero. Entonces yo creo que es positivo, al final de cuentas, pues hay que ver por medidas correctas en un gasto público y en una política monetaria, yo creo. Ok, muy bien. Nos llegó otra pregunta también de Natalie Flores, que pregunta, ¿qué países están incluyendo a los trabajadores migrantes en sus paquetes económicos? O bien, ¿qué países están incluyendo en sus paquetes económicos a las poblaciones más vulnerables? Entonces, no sé si Vanessa o Jessica quieran responder esta pregunta. Bueno, de hecho, justamente de esto hablé en la presentación y me parece muy puntual hablar que Estados Unidos no está incluyendo a los trabajadores migrantes en su paquete económico. Y realmente, pues, es preocupante
porque sí se sabe que hay muchos migrantes allá trabajando, y también en la política fiscal, en el paquete económico de Canadá sí se está incluyendo, también en el de China, en el de Chile, y sí me llama muchísimo la atención de afirmar que no se está incluyendo en los datos que yo consulté, no se está incluyendo a la justamente no se está incluyendo a los trabajadores migrantes. Ok, Jessica, ¿quieres De contestar? hecho, sí. De hecho, los líderes latinos, o sea, se hablaron sobre el tema de que Estados Unidos no había incluido a los inmigrantes en los paquetes en los paquetes económicos laborales, pero pues tampoco es como que los países latinos estén incluyendo a los inmigrantes en sus paquetes económicos de reinserción laboral. Pero sí es muy importante porque es una gran población inmigrante la que hay en Estados Unidos. Ok. También hay otra pregunta que creo que va más dirigida a Ángel. ¿Qué expectativa tienen como futuros economistas en el nuevo escenario laboral? Eso lo pregunta Esteban Espinosa. Ok. Pues definitivamente tenemos que empezar a estudiar estos fenómenos. Yo creo que era muy acertada la participación de nuestro presidente al decir que no podemos volver a la normalidad. Realmente las cosas están cambiando mucho. Nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías y a una nueva realidad. Los fenómenos sociales, ambientales, de salud pública que estamos viviendo, pues rompen con muchos paradigmas que todavía seguimos estudiando, y va a ser muy distinto la manera en que nos desenvolvamos en unos meses como economistas a como era antes de esta pandemia. Porque cuando hubiéramos pensado que las enfermedades de un animal al cual le robamos su hábitat iban a afectar a toda la población mundial, ¿no? Es muy importante este factor ambiental y tecnológico. Entonces, Muy bien. Bueno, gracias. También pregunta Mariana, ¿qué función tienen las tasas de interés en la comparativa internacional? No sé quién de ustedes quiera responder. Yo, Ok. bueno, las tasas de interés, la función que tienen es precisamente, como ya todos sabemos, se trata del costo financiero, el costo financiero del dinero, y la función que tienen es precisamente reactivar la economía. ¿Por qué? Porque esto se traduce en crédito para pequeñas y medianas empresas. Y bueno, doctor, también me gustaría abordar el tema que hablaron sobre los migrantes. Ok. El Financial Times publicó un estudio en donde habla sobre el desempleo de las personas latinas en Estados Unidos, y los índices precisamente se deben a que como y el sector informal, pues son quienes emplean a los latinos, sobre todo, y precisamente se trata de esto, ¿no? O sea, yo en lo personal considero que deberían dirigirse hacia el apoyo de las pequeñas y medianas empresas, porque de esta forma, pues va a haber menos desempleo, pues, para los latinos, ¿no? Para los migrantes, precisamente porque estas empresas son quienes les dan el empleo, y al sector informal son quienes le dan empleo a estas personas. Y ya, pues las tasas de interés, esa es su función, el reactivar, y por eso van a la baja. Ok. Y tenemos una pregunta que creo que Perdón, más... ¿Sí? quería añadir algo a lo de las tasas de interés.
también es importante saber que las tasas de interés pues tienen mucho que ver en qué tanto van a pedir préstamos o van a ahorrar, o sea, internacionalmente o también en microeconomía, y pues eso va a afectar también al mercado laboral, va a afectar la producción. Entonces, pues de esa manera es en la que las tasas de interés afectan no solo internacionalmente, sino nacionalmente y van a afectar pues la economía. Ok, pues muchas gracias, Jessica. Yo creo que con esta pregunta cerramos. Pregunta Dan de Alba. ¿Cuál sería una política económica específica que cada uno de ustedes tomaría para combatir la crisis? Yo creo que si en un minuto me pudieran dar su propuesta, no tiene que ser una política global, sino qué es lo que ustedes creen que haga falta. Si se me permite, Sí. ser el primero. Yo creo que es muy importante sí incentivar el consumo, quizás dar subsidios, condonar impuestos, pero especialmente a las empresas, claro, nacionales. Esta frase de consumir local yo creo que no podría ser más importante que en este contexto, apoyar a la economía local y especialmente quizás al campo, ¿no? A los campesinos, darles más facilidades. Yo creo que políticas enfocadas hacia el campo sería lo ideal, porque pues en esta pandemia no salimos de viaje, no consumimos muchos bienes y servicios, pero lo que claro es permanente, una necesidad todos los días es comer, ¿no? Entonces esa sería mi propuesta. Gracias. Muchas gracias, Ángel. ¿Quién sigue? Diego. Sí, pues bueno, yo creo que una política económica correcta, me gustaría hablar del caso de México, tiene que ver con la reestructuración del gasto. Debemos de tener en cuenta que pues hoy en día estamos viviendo una incertidumbre que nubla todos los pronósticos. Es decir, que para realizar una buena política económica, estimaciones de la inflación, de la tasa de interés, de los precios del petróleo, solamente por mencionar algunos. Entonces yo creo que hoy en día la incertidumbre es la reina que nubla los pronósticos. Sin embargo, es bueno reestructurar el gasto y tomar pues estas variables que vayan enfocadas precisamente a la reactivación de la economía y que sobre todo pues se trate de generar una reactivación. Muchos analistas, por mencionar alguna, que me gustaría mencionar la declaración que hizo Kristalina Georgieva, que es la directora gerente del Monetario Internacional, que dice que hoy es momento de colaboración, de proteger a la gente y limitar el daño económico. Esta emergencia ha tenido un daño económico en todos los países y es importante de esta forma, pues que los países que gasten. ¿Pero en qué van a gastar? Pues en políticas que reactiven la economía. Una política se me fue la palabra, de austeridad no va a reactivar la economía. Entonces, yo creo que es necesario que los países gasten en sistemas sanitarios, y en contener y en mantener pues baja la pandemia de COVID-19. Porque si existe un rebrote, la economía en lugar de crecer, pues se va a venir en contra de la economía de cada país. Okay. Muchas gracias, Diego. Jessica. Bueno, a mí, pues lo primero que me viene también es incentivar pues la demanda y el consumo. Entonces, sí tomaría medidas de corte fiscal, que como son el gasto público y la intervención en los impuestos, pero también me entra la disyuntiva de cuánto debe de intervenir pues el gobierno, ¿no? Y por otra parte, también
como el incentivo al crédito para poder estar ayudando toda esta economía nacional, como lo mencionaba Ángel, y que todas pues nuestras pymes pues, no quiebren, porque la verdad es que se ha visto que en tan poquito tiempo pues hay muchas empresas que ya no se pueden sostener y pues debemos pues darles el apoyo. Pero me causa mucho conflicto como hasta cuánto. Ok, muchas gracias. Y le cedemos la palabra a Vanessa. Falta activar tu micrófono, Vanessa. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, ¿cuál es una política que tú propondrías o qué hace falta en las políticas que tú propondrías económicas? En las políticas, pues, podría empezar por cuál política de los 5 países que yo estuve viendo me gusta más. Es la de Canadá, pero pues sabemos que las condiciones económicas no son las mismas en México. Y en México he estado viendo bueno, más bien mundialmente estamos en una crisis preocupante. Más que nada, si bien dicen el coronavirus no es una enfermedad mortal para algunos, para los jóvenes, había una nota que me llamó muchísimo la atención. Los jóvenes no están a salvo del desempleo, o sea, pueden estar a salvo del virus, pero no del desempleo. Yo creo que acciones muchísimo más serias en cuanto al empleo. Ahí sí es muy importante ver. Y más aquí en México, que se han estado perdiendo empleos al por mayor. Y tenemos que estar viendo eso, o sea, estar sobre el empleo, porque sí es preocupante. Y luego también, como decía mi compañera Jessica Pelayo en su presentación, que hay mucha, el sector informal es muy grande, muy, muy enorme, y se requiere ver eso, checar más que nada eso. Yo trabajo en por San Juan de Dios, ahí siempre ves trabajos informales, abundan, y ahorita pues puedes ver que las tiendas están cerradas, esos trabajos ya no están activos, son personas mayores, personas que necesitan. Entonces, en la perspectiva de Canadá me gusta muchísimo, porque en los trabajadores autónomos y del sector informal están también pendientes de ello, y lo que yo creo que está faltando en México. Okay. Chicos, pues yo les agradezco mucho a todos ustedes por sus participaciones. Me adelanto al día de mañana y de verdad los felicito. Soy el estudiante, se nota que ponen un gran empeño. Y también agradezco a todo el público que nos acompañó en este webinar, que era hacia una nueva economía, hasta una nueva normalidad económica, y una reflexión que estaban haciendo los estudiantes. Agradezco a todo el público y pues estemos atentos. UDG va a ofrecer más webinars en el futuro. Muchas gracias.